la primera pregunta que me gustaría hacerle, entendiendo en el contexto en el que estamos, después de tantos meses de confinamiento, estamos a puertas del verano, la gente quiere comenzar a hacer deporte, a retomar el deporte. ¿Qué consejos o sugerencias les da a estas personas para evitar posibles lesiones de rodilla? Perfecto. Mira, primero una breve reseña respecto a lo que es la rodilla. Todos sabemos dónde está, obviamente. Está compuesta de tres huesos principales que son el fémur, la tibia y la rótula. Conforman tres compartimentos y dos articulaciones en sí. ¿Ya? Uno es la articulación femorotibial, que tiene dos compartimentos, el medial o interno y el lateral o externo, y la patelofemoral. Esto permite que esta articulación nos da un movimiento de flexión y extensión y además una pequeña rotación. ¿Ya? Soporta el peso del cuerpo. Al caminar, el peso del cuerpo se multiplica en 1,5 veces el peso corporal total. Al subir o bajar escaleras, 3 a 4 veces el peso corporal total. Esto como para que tengamos relación con respecto a algunas preguntas que pueden surgir. Al acuclillarse, hasta 8 veces el peso corporal total sobre la rodilla, y en el trote o carrera, entre 5 a 6 veces el peso corporal total. Las articulaciones, o sea, no es menor en el fondo el rol que cumple la rodilla en nuestro día a día. Absolutamente. Eso es como para que le tomemos el peso a lo que significa nuestra articulación. Está cubierta, los huesitos están cubiertos por cartílago, que es un tejido súper especializado que permite absorber impacto y además provee una superficie muy lisa que permite que los dos huesos tengan un movimiento fluido y sin roce. ¿Ya? Eso unido al líquido sinovial que hay dentro de la rodilla, que es aproximadamente 1 ml. Esta es la articulación más grande del cuerpo, secundado por la cadera, digamos. ¿Ya? Y además de eso tiene dos meniscos que muchas veces lo han escuchado los deportistas, obviamente por las lesiones que se producen en el fútbol, y que cumplen la función de amortiguar el peso, ¿no es cierto?, y la carga sobre esta articulación, y además aumentan la superficie articular para darle un poco más de estabilidad a la rodilla. Los elementos estabilizadores, los que permiten que la rodilla no se salga de su sitio, son estabilizadores estáticos, que tenemos la misma estructura ósea que le da una estabilidad, los meniscos, como les mencionaba, los ligamentos y la cápsula, y estabilizadores dinámicos, dentro de los cuales tenemos los distintos músculos y tendones, ya sean flexores o extensores de la rodilla, y que permiten, obviamente, y le dan la fuerza a la rodilla para hacer el movimiento de flexo-extensión. Además tenemos algunos elementos protectores, que son las bursas, para que disminuir el roce y disminuir la fricción que hay entre los distintos elementos que componen la rodilla. Habiendo dicho eso, vuelvo a tu pregunta, que es respecto a consejos para el inicio del deporte. ¿Ya? Especialmente en estos tiempos que hemos estado bastante encerrados, varios deportistas han podido tener la oportunidad de mantener su actividad, y hay algunos que todavía están esperando, especialmente nosotros acá en Temuco, que hay mucha gente que de nuevo se confinó, entonces están esperando nuevamente la oportunidad de volver a retomar las actividades. Primero, es un tema no menor, especialmente después de haber estado consumiendo alimentos durante tanto tiempo, es el tema del peso, que es una pregunta muy frecuente. ¿Qué deporte hago si estoy con sobrepeso? Si estoy gordito, si he comido mucho durante este tiempo. Lo ideal es no empezar de lleno con deportes de impacto o deportes de contacto cuando hay sobrepeso o hay obesidad, ¿ya? Porque por distintos motivos, obviamente, como les decía al principio, la carga sobre las rodillas se va multiplicando según la actividad. Por lo tanto, si yo tengo 10 kilos de sobrepeso, son 50 kilos extra o 80 kilos extra que le estoy poniendo a una rodilla como sobrecarga, digamos, al practicar algún deporte de impacto. Entonces, uno de los consejos que podría dar es que si vamos a hacer algún deporte para ayudarnos a bajar de peso, lo ideal es que sea de menor impacto.
¿ya? Bicicleta, natación, caminata, algunos ejercicios de banquillo, digamos, en el sentido de abdominales, ejercicios isoquinéticos, isotónicos o isométricos que nos permitan no impactar tanto la articulación y poder generar un poco más de masa muscular y poder bajar de peso. Eso es como el primer consejo que podría conversar. Segundo, los elementos con los que vamos a practicar el deporte tienen que ser los adecuados, ¿ya? Ya sea una ropa deportiva cómoda, ¿no es cierto? Un calzado adecuado, va a depender obviamente del calzado, o sea, del deporte que vamos a practicar, el calzado que vamos a ocupar. No me sirve de nada salir a trotar si estoy solamente con unas zapatillas de calle, por ejemplo. No me sirve de nada jugar jugar fútbol con zapatillas de trote, por ejemplo. No es adecuado. Claro, dependiendo de la actividad hay que elegir el implemento. Correcto. Siempre primero depende de la actividad que vamos a realizar, elegir el implemento con el que vamos a practicar ese deporte, ¿ya? Indudablemente que si voy a jugar fútbol en pasto voy a necesitar zapatos de fútbol con pepas, o sea, chuteadores, digamos. Si es una superficie lisa, va a tener que ser otro tipo de zapatos. Y estos tienen que ser cómodos y tienen que ser bien ajustados al pie, ¿ya? No dar mucho espacio, por ejemplo, para que se deslice el pie dentro del zapato, tener una suela adecuada que no permita que nos resbalemos, ¿no es cierto? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Una bicicleta adecuada, por ejemplo, si vamos a hacer ciclismo, bien ajustada a nuestras dimensiones. No sirve de nada ocupar una bicicleta prestada con otros ajustes porque probablemente vamos a tener algún problema. Entonces, siempre utilizar el implemento que nos corresponde. Y, por ejemplo, en el caso de las personas que han tenido que hacer de sus casas un mini gimnasio, cuentan con estas bicicletas estáticas que tienen distintos grados. ¿Es mejor empezar de menos a más? ¿De qué forma poder hacer uso o buen uso de este tipo de implementos? Bueno, hay distintas bicicletas, hay ¿cómo se llama esto? Elementos que permiten adaptar la bicicleta que ocupan para salir a andar en bicicleta para poder seguir haciendo ciclismo en su casa, digamos, en confinamiento. Y en ese sentido hay distintos elementos ahora digitales en los cuales se pueden conectar a un televisor y pueden pedalear con un amigo que está en, no sé, pues en Arica, en Punta Arenas, y van comparando la energía que se ejecuta en ese ejercicio de bicicleta. La tecnología da para mucho y tenemos bicicletas de spinning, tenemos bicicletas estáticas, sí. Tenemos bicicletas como les digo, de pista que están adaptadas para poder hacer ciclismo indoor. Y ¿cómo se llama esto? Lo ideal es, como les digo, es ajustarse, obviamente, al presupuesto que ustedes van a querer gastar para adquirir, ya sea una bicicleta o un implemento que les permita ajustar su bicicleta a la práctica del deporte. Sí. Y en ese sentido también es importante tener un lugar que tenga una buena ventilación, una buena iluminación y que nos permita practicar el deporte de la mejor forma posible. La hidratación también durante la práctica. Doctor, precisamente con respecto a este retorno a la vida deportiva, Tatiana Arnett nos dice: estoy empezando a hacer ejercicios diariamente y me duele la rodilla. ¿Es recomendable empezar de a poco, como caminar y después trotar? Indudablemente, si estás haciendo algún deporte y lo empezaste a hacer en forma intempestiva o rápida porque querías empezar luego y estás teniendo dolor en forma constante, no necesariamente tienes que consultar, pero sí puedes regular un poco, o sea, bajar la intensidad o bajar un escalón respecto a lo que estás haciendo. Si estás trotando, empezar a caminar. Y si a pesar de eso tienes dolor, lo más probable es que vas a tener que consultar. Y la otra alternativa, y que yo quiero ser bien claro en eso, que cuando uno quiere empezar a hacer un deporte en forma seria y seriada, digamos, lo ideal es consultar con algún, ya sea entrenador o algún profesor de la disciplina a la cual queremos ingresar para
para tener una adecuada técnica al inicio, digamos, y obviamente empezar de forma progresiva. Perfecto. Ahí entonces le respondimos a Tatiana. Ahora, Erika Berríos dice, consejos para cuidar las rodillas al jugar fútbol. Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque resulta que el fútbol en Chile es muy masivo, obviamente. Empiezan desde muy niños los jóvenes. El fútbol femenino está aumentando mucho a nivel nacional y a nivel mundial. Y lamentablemente la educación para evitar lesiones, que debe partir cuando son niños, no es muy fuerte, ¿ya? Y en eso quiero ser categórico. Yo creo que los clubes de fútbol son los que trabajan mejor este tema, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, que el deporte es muy importante en la población, la educación para evitar las lesiones parte desde el colegio. Entonces, los colegios se preocupan de educación propioceptiva de los niños, de cómo saltan, de cómo rechazan, de cómo reciben el salto, de cómo amortiguan para poder evitar lesiones, cómo giran, y eso es un trabajo que va de niño. Ahora, cuando empezamos a practicar fútbol ya de grandes, digamos, no tenemos esa educación, siempre es muy importante varios detalles. Uno, fortalecimiento muscular. Eso es un tema que puede sonar que no tiene nada que ver si yo juego bien a la pelota y le pego bien. El fortalecimiento muscular nos da más estabilidad en nuestras rodillas, ¿ya? Nos permite, el cuádriceps, por ejemplo, cuando yo salto y recibo el salto, el cuádriceps lo que ayuda es a amortiguar la caída, no solamente el cartílago y el menisco, sino que el cuádriceps, al contraerse suavemente cuando voy cayendo, ¿no es cierto?, nos permite disminuir el momento de fuerza de la rodilla al caer. Entonces, esas cosas son súper importantes. O sea, trabajar la musculatura, no solamente la extensora, sino que la flexora, y también que es muy importante y que uno no le da importancia, musculatura abdominal, musculatura dorsal, las caderas, porque eso nos da una mejor postura para jugar y nos da una mejor, ¿cómo se llama esto? Un mejor enfrentamiento al deporte que estamos realizando. Eso es súper importante. Lo otro que es importante también es realizar un adecuado calentamiento previo. Yo jugué fútbol por muchos años y la mala costumbre de aquellos que jugamos o que jugábamos fútbol es llegar a la hora del partido y empezar a agarrar la pelota y a pegarle al arco, claro, y jugar y no importa, si total, nunca me ha pasado nada. Es súper importante darle un tiempo de calentamiento previo a nuestro cuerpo, porque las extremidades que vamos a ocupar, que son las dos inferiores, que son las más fuertes, ¿no es cierto?, pero además las superiores y además el tronco, porque tenemos que girar, tenemos que recibir, tenemos que cabecear, etcétera, todos esos tienen que tener cierto grado de movilidad antes de empezar a jugar. Tiene que haber un adecuado flujo sanguíneo, tiene que estar nuestro cuerpo, tomar temperatura, por eso se llama calentamiento previo. Y hay algunos que dicen que cuando ya estoy un poco sudado, ya estoy listo para volver, o sea, para empezar a practicar mi deporte. Y eso corre para todo en realidad. Una adecuada elongación de la musculatura, una adecuada elongación no solamente de la zona lumbar y de las caderas, sino que de las rodillas, obviamente, para evitar las lesiones en nuestra articulación de la que estamos hablando hoy día. Esos son como los consejos que podríamos hacer a la rápida con respecto al inicio de la práctica del fútbol. Es un proceso no corto, digamos, o sea, la gente que empieza tarde a jugar fútbol le cuesta de repente encontrar las posturas y cuándo correr y cuándo rechazar. Es todo un proceso, obviamente, como todas las cosas. Las personas que están recién empezando les va a costar un poquito y tienen más propensión a las lesiones, obviamente. Doctor, y precisamente con respecto a eso, en el caso de los deportes, entendiendo que igual actualmente hay una amplia gama de opciones, ¿cuáles son aquellos que son más agresivos, por ponerle algún nombre, para nuestra rodilla, y cuáles serían los más adecuados, quizás pensando en aquellas personas que están recién iniciando una práctica deportiva? ¿Tú dices cuáles son los deportes que son más exigentes para la rodilla?
Claro. Bueno, fútbol, básquetbol, rugby son deportes que son súper exigentes para las rodillas y que requieren una preparación, que requieren entrenamiento, aprendizaje. Lo más suave que tú puedes generar como deporte es caminar. ¿Ya? Es un ejercicio aeróbico, vas a mover tus articulaciones, vas a empezar a movilizar tu musculatura. Si no has hecho deporte, yo creo que es lo primero que tienes que empezar a hacer, caminar. ¿Ya? ¿Cuánto se recomienda? ¿Cuál es lo ideal de caminatas diarias? Es súper variable, pero en realidad si tú quieres ponerle una cifra de 1 kilómetro para adelante, ya estás haciendo un deporte más o menos adecuado, digamos. Pero eso también es variable, porque en realidad la gente de repente se pone a caminar mucho y se puede lesionar también por sobreentrenamiento, por sobreuso. Pero una estrategia adecuada es empezar con un deporte que no te genere mucha sobrecarga en tus articulaciones, especialmente si no has realizado algún deporte. ¿Ya? Si lo quieres empezar a hacer solo, si no quieres contratar algún servicio de algún preparador físico, o si no quieres contratar un gimnasio y quieres hacer solamente deporte para distraerte y para tomar aire, la caminata es un buen punto de elemento. inicio. La natación, ahora que empieza el buen tiempo, también es un buen punto para hacer deporte. La bicicleta también es un buen elemento que te permite empezar a realizar actividad deportiva, como les decía al principio, que te permite bajar de peso asociado a una dieta adecuada, obviamente, o un control nutricional, pero que te va a generar menos impacto y menos problemas de lesiones al inicio de tu práctica deportiva. Si tú quieres empezar a aumentar después la exigencia, trote obviamente, puedes hacer tenis, puedes hacer otro tipo, el ping-pong, que también es de repente muy exigente, ¿no es cierto? Y te puede hacer algún gasto energético, ¿no es cierto? Pero ya después, si quieres empezar a ser más exigente, el trail, por ejemplo, trotar a campo traviesa o en los cerros, bicicleta de ascenso y descenso, que son un poquito más exigentes, y ya después los deportes de pivote, fútbol, rugby, voleibol, básquetbol, etcétera. Doctor, y en Ahora, esta línea, pues, dime. es que hay una pregunta acá de Egidio Jara, dice, si tengo artrosis de rodillas, ¿qué deporte podría practicar? Esa también es una buena pregunta, porque resulta que los pacientes con artrosis de rodilla, que hay distintos grados, ¿no es cierto? Hay lesiones condrales en pacientes jóvenes, que pueden ser parciales o totales, y cuando ya hay algún grado de artrosis, el dolor es mayor, ¿no es cierto? Y uno tiene que empezar a preocuparse de cómo tratarlo, ya sea cuando tú tienes una artrosis leve e incluso moderada, en las cuales el manejo no es quirúrgico, sino que es un manejo más bien conservador, en el cual tienes que tratar a los pacientes con control de peso, con ejercicios específicos, kinesiterapia muchas veces, analgésico. Esos pacientes pueden realizar deporte, y también lo ideal es que sean de bajo impacto. ¿Ya? Todos los deportes que son en piscina son bastante buenos y adecuados para los pacientes que tienen artrosis. Hay ejercicios de fortalecimiento, de gimnasia en piscina, hay natación, ¿no es cierto? Y que eso te provoca, o sea, produces deporte sin impacto en tus articulaciones. Después está la bicicleta, que es bastante buena para los pacientes con artrosis, ¿ya? Pero repito, los deportes con impacto no son muy recomendables para esos pacientes, porque lo más probable es que van a dar una rápida progresión en la artrosis. Perfecto. Otra pregunta, dice M. Jesús. Luego de una luxación de rótula, ¿es posible el trote teniendo sobrepeso? Sí es posible, especialmente si has tenido algún tipo de entrenamiento previo o si no es la primera vez que trotas. Tú me dijiste luxación de rótula, ¿no es cierto? Sí. Ya, bueno, la luxación de rótula o la inestabilidad patelofemoral es una patología que muchas veces requiere algún tipo de corrección,
¿ya? Cuando hay luxaciones recidivantes, o sea, se sale la rótula más de una vez, quiere decir que hay elementos que se rompieron y que hay que restablecerlos, que hay que operarlos para reconstruirlos, perdón. Y probablemente vas a tener molestias y vas a tener algún riesgo de volver a luxarse. Por lo tanto, también es un tema en los pacientes que tienen inestabilidad patelofemoral, porque efectivamente en el trote, en lo plano, suave, probablemente no van a tener mayores problemas, claro, pero sí van a tener dolor y van a tener molestia y eventualmente una luxación patelar si tienen, por ejemplo, si trotan en el campo, o suben cerros o bajan cerros, porque es cuanto más hacen trabajar la articulación patelofemoral y probablemente van a tener problemas con eso. Doctor, y desde ahí me quiero tomar para hacerle una pregunta, entendiendo que estamos hablando de deportes y rodillas, ¿cuáles son las principales lesiones de la rodilla producto de la práctica deportiva? Hay varios tipos de lesiones y los podemos clasificar según la estructura que se lesiona en el fondo. Podemos tener lesiones musculares, ¿no es cierto?, dentro de las cuales podemos tener desde la simple contusión. La persona que juega la pelota va a saber el término que voy a ocupar, que es el común pancorazo, que es un golpe directo sobre una estructura muscular y que deja contundido, deja edematoso y algunas veces con algún hematoma en el músculo. Existen las contracturas, existen los desgarros también musculares. Dentro de las lesiones tendíneas o tendinosas tenemos las tendinitis, las tendinosis patelares, cuadricipitales, en el bíceps femoral. También podemos considerar dentro de esa patología el síndrome de fricción de la banda iliotibial, que es una patología que se produce principalmente en gente que corre o que anda en bicicleta. Dentro de las lesiones ligamentarias, que generalmente están asociadas a algún grado de trauma, están los esguinces, ¿no es cierto?, de ligamentos colaterales, o bien la famosa rotura del ligamento cruzado anterior que se produce en los futbolistas, ¿no es cierto? También tenemos las lesiones meniscales. Las lesiones meniscales se producen principalmente cuando hay algún tipo de movimiento de rotación asociado a alguna torsión de la rodilla al practicar deportes de contacto o de carga, básquetbol, fútbol, rugby. Tenemos también lo que hablábamos de la luxación o la inestabilidad de la articulación patelofemoral, que también se produce como lesión en la rodilla asociada al deporte. Las lesiones de cartílago, que están muy en boga actualmente en la cirugía de rodilla, que es cómo se maneja cuando hay alguna lesión puntual en el cartílago en un paciente joven, que no es una artrosis, sino que es una lesión ya sea por alguna osteocondritis o alguna lesión traumática de la rodilla que nos desprende un pedazo de cartílago y a veces no son lo suficientemente grandes como para volver a reposicionarlo, y hay que ver qué terapia podemos ocupar para poder cubrir ese defecto que se genera en la rodilla. Tenemos también las lesiones óseas, que son muy frecuentes, las fracturas por estrés que se producen por el sobreuso, especialmente en trotadores, ¿no es cierto? Y las fracturas por trauma. Nosotros nos ha tocado operar pacientes con lesiones muy graves de rodilla, ¿no es cierto?, platillos tibiales, fémur, por patadas que se producen en el fútbol. Por lo tanto, tampoco, o sea, también hay que tenerlas en cuenta esas, ¿no es cierto? Y la sinovitis y la bursitis que se producen ya sea por sobreuso, por inflamación debido a algún desgaste del cartílago que producen inflamación en la rodilla. Eso es más o menos la cartelera de lesiones que se pueden producir en la rodilla, que no es el menor, abanico es amplio. Sí, y con respecto a eso, doctor, porque usted fue de menos a más con respecto a la intensidad o gravedad de las posibles lesiones, porque de repente un golpe, alguien puede decir ya con analgésico, después unos días de hacer deporte, se me quita el dolor. Pero ¿cuáles serían como las señales de alerta que sí o sí la persona tendría que consultar a un especialista para evitar posibles lesiones mayores o diagnosticar una a tiempo? Ya, buena pregunta. Mira, estaba recién leyendo un mensaje que decía que el deporte no es malo, sino que es problema de la mala técnica.
estaba respondiendo a algún otro usuario. Y yo estoy de acuerdo con eso. Efectivamente, el deporte es salud y uno tiene que practicarlo, pero también tiene que tener en cuenta que tiene riesgo. O sea, si yo no quiero tener ningún riesgo, me quedo sentado en la casa y no me va a pasar nada salvo un dolor de espalda. Y al hacer deporte nosotros asumimos que hay ciertos riesgos al practicarlo. Y según el grado de riesgo que yo quiero tomar, es el deporte que yo quiero practicar, obviamente. ¿Ya? Y habiendo dicho eso, tú me preguntaste cuándo consultar cuando aparece alguna lesión. No es infrecuente que tengamos algún dolor o que se tenga algún dolor cuando se practica algún deporte. Lo importante es, obviamente, definir qué dolor es el que me va a llevar a consultar. Voy a dar algunos tipos de tips para definir cuáles dolores, pero en resumen, y lo voy a dar al principio, digamos, si las molestias alteran mi actividad de vida diaria o alteran la práctica de mi deporte, tengo que consultar. ¿Ya? Y eso es, por ejemplo, si tengo alguna lesión aguda, tengo algún esguince, ¿no es cierto? Muchas veces me esguinzo el tobillo, me esguinzo la rodilla. Hay muchos deportistas que ya después del tercer esguince de tobillo no consultaron nunca más y siguieron jugando y se pusieron una venda en el tobillo y siguieron jugando. En la rodilla no es tan así, digamos, y hay que tener cierto grado de preocupación, obviamente. Hay esguinces leves que no producen mayor alteración en la función de la rodilla, pero con un buen reposo y una adecuada analgesia no debería pasar a mayores. Pero el problema es que a veces esos esguinces están asociados a otro tipo de lesiones y tenemos que saber identificarla. Cuando, por ejemplo, mi rodilla se mueve más de lo que se movía normalmente, eso quiere decir que hay un grado de inestabilidad que es mayor al aceptable, y eso es necesario consultar, porque eso va a necesitar probablemente una inmovilización, una suspensión del deporte y una buena rehabilitación. Cuando hay derrames articulares, ya sea asociado o no asociado a trauma, o sea, cuando se me hincha la rodilla y yo siento que hay líquido adentro, siento presión en la rodilla, eso es para consultar. Puede estar asociado, por ejemplo, si es que hay trauma, a una rotura del ligamento cruzado, alguna fractura que no sea tan notoria con alteración del eje, pero sí puede haber una fracturita ahí dando vuelta. O bien, si es un derrame un poquito menor, puede ser una rotura del menisco. Por lo tanto, es para consultar. Cuando hay síntomas mecánicos, por ejemplo, cuando hay bloqueos articulares, o sea, cuando yo estoy estirando la rodilla y no alcanzo a estirarla completa porque hay siento que hay algo entre medio que no me deja extender la rodilla. Eso puede ser también una rotura meniscal desplazada, puede ser un cuerpo libre intraarticular o puede ser algún otro tipo de lesión. Cuando hay dolor a pesar del reposo, o sea, yo dejé de jugar a la pelota, estuve una semana y me sigue doliendo. En realidad, 3 días, 4 días puede ser sí que sigue doliendo, pero si hay dolor a pesar del reposo, también es un tema motivo de consulta. Cuando hay crépitos articulares, cuando hay sonidos, crack, pop, cuando hay algún sonido articular raro asociado a alguna práctica deportiva o alguna lesión dentro de la práctica del deporte. Si a mí me han crujido siempre las articulaciones, probablemente van a seguir crujiendo por el resto de la vida. Pero si no me crujían y hace 2 semanas jugué a la pelota o salí a trotar y me empezó a crujir la rodilla, es algo para ponerle atención y ver si es que es necesario consultar. Cuando hay sensación clara de inestabilidad. Varias personas habían preguntado por el crujido de la rodilla. Sí. Cuando hay sensación clara de inestabilidad, por ejemplo, cuando tú vas caminando, giras porque alguien te habló y se te va la rodilla y no puedes sostenerla. Eso puede ser un signo de que se te rompió el ligamento cruzado y que tienes inestabilidad rotacional. Cuando estás cojeando mucho, por ejemplo, cuando ya te das cuenta que tu marcha no es normal, también tienes que consultar. Como te digo, en resumen, cuando la lesión o el dolor nos está generando una alteración de nuestra vida diaria o de nuestra práctica deportiva. Perfecto. Doctor O. Andrade 33 dice: luego de una caminata prolongada sufro de calentamiento de rodillas. ¿Qué debo hacer para prevenir esto? Bueno, primero hay que definir por qué se le calienta la rodilla y si es específicamente una rodilla. Eventualmente puede requerir algún estudio. Efectivamente puede ser una sinovitis que está haciendo, ya sea por una condromalacia patelar o alguna lesión interna en la rodilla que está generando ese aumento de volumen y ese calor de la rodilla.
Más que prevenirlo, primero hay que ver si es que hay alguna lesión subyacente que pudiera estar generando ese dolor ya crónico. Y como les decía yo, si es que hay algún derrame articular o hay alguna molestia que no nos deja realizar el deporte, es mejor consultar y aclarar si es que hay alguna otra lesión. Perfecto. Ahora vamos a contestarle a Politano. Dice, doctor, ¿para lesiones de rodillas son útiles las rodilleras? Sí, pero va a depender del tipo de lesión. Por ejemplo, un esguince, sí, vas a ocupar una rodillera, probablemente un inmovilizador inmediatamente si es un esguince más o menos severo y después vas a ocupar una rodillera. Probablemente al retorno deportivo vas a querer ocuparla principalmente para darte un poquito más de seguridad, probablemente para darle un cierto grado de estabilidad extra a tu articulación. Lo ideal es que al retorno deportivo hayas hecho una buena rehabilitación y un buen trabajo muscular para darle más estabilidad a tu rodilla, que va a ser mucho más importante que tener un elemento extra, pero sí te puede servir. Perfecto. Doctor, ahora otra pregunta. Entendiendo que hablamos de cuándo consultar, de los principales tipos de lesiones, con respecto a los tratamientos que obviamente van de la mano del tipo de lesión, pero ¿de qué manera podríamos graficarlo o clasificarlos de manera general? ¿Qué tipo de tratamientos para las lesiones de rodillas existen hoy? Bueno, hay varios tratamientos y va a depender del tipo de lesiones. Indudablemente que las lesiones inflamatorias, las lesiones tendíneas, las lesiones por sobreuso van a requerir algún grado de reposo deportivo o de modificación de la técnica de la práctica de ese deporte, rehabilitación probablemente, y algún trabajo específico para primero tratar esa lesión y después para poder retornar al deporte con el menor riesgo de reproducir esa lesión. Entonces, reposo deportivo y rehabilitación hay que manejarlo, porque muchos deportistas que, a pesar de su lesión y a pesar del dolor, quieren seguir practicando su deporte, especialmente los trotadores son muy fieles a su deporte. Entonces, con ellos hay que hacer un trabajo súper específico y tratar de disminuir un poco la carga, de alterar un poco la técnica, y eso se puede trabajar, como les decía, con un preparador físico, con el mismo kinesiólogo de repente, que están más orientados a la parte deportiva y que los pueden ayudar a mejorar en ese sentido. Lo otro que podemos ocupar y que lo ocupamos mucho son los antiinflamatorios, como asociados a la rehabilitación o asociados al reposo deportivo, ¿no es cierto? Hielo local también cuando hay patología inflamatoria. Como les digo, una de las formas mejores de manejar las lesiones o de prevenir las lesiones es a veces hacer algunos cambios en la técnica del deporte. Muchas veces la gente se pone a trotar pensando que trotar es algo natural en el ser humano, por lo tanto me pongo a trotar y empiezan a aparecer las lesiones, me duele, pero igual voy a seguir trotando. Entonces, muchas veces el consejo es busca a alguien que sepa de trote, que sea un profesor, que te enseñe, que te vea trotar primero, que te oriente, que te ayude con el tipo de zapatillas, probablemente no estás ocupando un adecuado. Entonces, esas modificaciones probablemente nos ayuden también a disminuir la cantidad de lesiones. Hay algunas lesiones que solamente se mejoran con cirugía, por ejemplo, aquellas, lo comentábamos delante, las roturas del ligamento cruzado anterior que se producen en los futbolistas, en los basquetbolistas, en los rugbyistas. Esas roturas no cicatrizan solas, y eso es porque el ligamento cruzado anterior está dentro de la articulación, pero además está fuera o sea, no tiene cobertura como el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado posterior tiene una sinovial que lo cubre, por lo tanto, cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, se mete el líquido articular entre medio y es imposible que cicatrice. Por lo tanto, ese ligamento cruzado anterior solamente se recupera con una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, que es una técnica que hacemos, aprovecho para pasar el mensaje, hacemos en Clínica Red Salud a nivel nacional y en Temuco también tenemos un muy buen equipo. Se reconstruye, como les digo, una cirugía. Hay lesiones meniscales
que eventualmente pueden rehabilitarse, especialmente pacientes sobre 35 o 40 años, cuando hay roturas degenerativas del menisco, las cuales se pueden rehabilitar y ver cómo evolucionan clínicamente, pero en pacientes jóvenes o en roturas francas del menisco o roturas muy desplazadas, pueden requerir una cirugía, ya sea para resección del menisco que está roto o de reparación mediante sutura meniscal, que estamos haciéndolo bastante y la literatura internacional avala el hecho de que estemos recuperando muchos meniscos que antes se resecaban y ahora se suturan y con buenos resultados en los pacientes. Y estos buenos resultados son, me imagino, de la mano después de una kinesiterapia importante, el compromiso del paciente de manera de lograr, no sé en qué tiempo, qué plazo, un reintegro deportivo adecuado. Indudablemente, la cirugía no es el término del tratamiento, muchas veces el inicio, especialmente, por ejemplo, en pacientes con lesiones ligamentarias. No solo hablemos del ligamento cruzado anterior, también hay lesiones multiligamentarias que se producen en el deporte, especialmente en rugbyistas, a veces en futbolistas. Se producen lesiones de esquina posterolateral, esquina posteromedial, el ligamento cruzado anterior y o posterior. La reconstrucción de este aparato ligamentario es solamente el inicio, después empieza todo un trabajo de rehabilitación, de fortalecimiento muscular, de recuperar el rango de movilidad, ¿no es cierto?, disminuir la inflamación inicial de la lesión, reeducación postural, reeducación de la marcha, reeducación de propiocepción. Es un proceso súper gradual que depende del tipo de lesión, obviamente es más o menos largo. En el ligamento cruzado anterior, el proceso de rehabilitación son por lo menos 6, 7 meses, junto con el kinesiólogo, junto con el entrenador después, ¿no es cierto? Y después un trabajo muscular que nos vuelva al paciente al deporte. En tiempos variables, obviamente, desde 7 meses en adelante, pero 6, 7 meses hablamos de los deportistas profesionales que trabajan para esto, y la gente común y corriente, obviamente, un poco más, 10 meses, 12 meses, para evitar volver a romper el ligamento y para poder tener un adecuado retorno. Se habla a nivel internacional de un 80% de retorno deportivo en pacientes que tienen una rotura del ligamento cruzado anterior reconstruida. Y los meniscos, los tiempos son menores, obviamente. El menisco medial anda un poquito más rápido que el menisco lateral. Y la sutura meniscal, obviamente, demora un poquito más porque hay que proteger esa sutura para que el menisco pueda cicatrizar. Por lo tanto, también los tiempos ahí demoran un poquito más. Pero en el fondo está la opción del reintegro. Por eso que muchos futbolistas profesionales prefieren sacarse el menisco mientras están en la temporada regular, ¿no es cierto?, en vez de suturar el menisco, porque eso les hace perder mucho más tiempo. Ahora, el que es inteligente prefiere suturarse porque efectivamente es un ahorro de meniscos para el futuro. Doctor, lo quiero llevar a una de las preguntas anteriores que tiene que ver con todas estas personas que quieren retomar la vida deportiva post-confinamiento. Becky Olivares dice, ¿es recomendable hacer zumba después de tanto confinamiento? Sí, pero también va a depender de cuáles son las condiciones. Yo repito un poquito lo que habíamos comentado al principio. La zumba y todos los deportes, o sea, toda la práctica deportiva que genere giros o que genere sobrecarga en la rodilla, si está asociada a sobrepeso puede generar lesiones, ¿ya? Por eso que es muy bueno regular, obviamente, y probablemente al principio, si no has practicado deporte, no sería muy bueno que estés 1 hora bailando zumba o que le pongas mucho ímpetu al baile, digamos. Lo ideal es hacerlo de forma progresiva y asociarlo indudablemente con una dieta balanceada para poder apoyar el recuperar un peso adecuado que te permita ir aumentando la intensidad de la práctica del deporte. Perfecto. Doctor, le pregunto ahora a nombre de Jimena Aracena, porque más arriba también se repite con respecto al colágeno. Dice medicamentos para artrosis. ¿Sirve el colágeno? Bueno, esa es una buena pregunta. Se han hecho varios
se han desarrollado varios medicamentos para el tratamiento de la artrosis, ¿ya? Que actualmente está muy en boga el uso del colágeno. Yo quiero ser súper categórico en el sentido de que los trabajos no apoyan el uso del colágeno como un modificador de la enfermedad, ¿ya? Hasta el momento no hay un medicamento que modifique la enfermedad y que nos ayude a recuperar el cartílago, porque es como decía al principio yo, es un tejido tan especializado que se necesitan hacer de nuevo para tener un cartílago nuevo. Voy a ser también en ese sentido súper categórico. Es como decir, oiga, a los 60 años, ¿cómo puedo hacer para no tener arruga? Lo siento. No hay vamos a tener opción. arrugas igual, no hay mucha opción. Entonces, como tratamiento para la artrosis, no hay trabajos que apoyen el uso del colágeno. Sí se ocupa porque está considerado como un suplemento alimenticio, ¿no es cierto? Y hay pacientes que presentan un alivio de la sintomatología derivada de la artrosis, ¿ya? Y en ese sentido, habemos algunos que lo ocupamos en ciertos pacientes, pero obviamente con la indicación y el aclararle al paciente que no modifica la enfermedad y que eventualmente puede ayudar a disminuir el uso de analgésicos como paracetamol, como naproxeno, como tramadol, etcétera, etcétera. Puede ser un complemento al manejo analgésico más que un tratamiento definitivo para la artrosis. No funciona como tratamiento definitivo de la artrosis. Doctor, ahora Lord Klaus 7 dice, ¿se puede hacer ejercicios con fibromialgia? Entendiendo que esta enfermedad, según refieren las personas que la sufren, de repente tienen crisis y les duele todo el cuerpo. Sí. Bueno, primero, hay colegas que creen en la fibromialgia y hay colegas que no creen en la fibromialgia. Yo creo en la fibromialgia, no la manejamos nosotros los traumatólogos, la maneja generalmente el reumatólogo. ¿Ya? Sí, es un conjunto de molestias osteomusculares que afectan distintos puntos del cuerpo, ¿ya? Por ende, esas molestias limitan un poco la capacidad de realizar deporte. Sí se puede realizar deporte, obviamente, pero también deporte de baja carga, de bajo impacto. Por lo tanto, la caminata es una muy buena alternativa, los ejercicios en piscina también son muy buena alternativa, el ciclismo también es muy buena alternativa, y también a tolerancia, obviamente. O sea, claro, si veo que camino 10 cuadras y me empieza a molestar un poco, bueno, hay que programarse para caminar 10 cuadras. Entonces, es súper importante conocer los límites, hasta dónde puedo llegar yo con el ejercicio, especialmente cuando tengo alguna molestia osteomuscular. Pero en el fondo, aún con fibromialgia siempre se va a recomendar la práctica de el movimiento es vida, el movimiento es vida. Si se quedan sentados en la casa porque tienen fibromialgia, lo más probable es que van a empezar a tener menor grado de movilidad, más rigidez, y eso va a ser perjudicial a la larga para el manejo de su enfermedad, digamos. Otra pregunta, doctor, esta vez de Judith Kumi. Dice, ¿para fisura de menisco es necesario operar o existe otra forma de regeneración? Ya, ese es un buen tema. Cuando se habla de fisura de menisco, en realidad nosotros hablamos de roturas de menisco. Las roturas de menisco son aquellas lesiones en las cuales el menisco pierde su continuidad y esa rotura entra en contacto con la articulación, ya sea por el lado tibial o por el lado femoral, pero hay una solución de continuidad. Es como una herida, ¿ya? Muchas veces hay lesiones que son incompletas, ¿no es cierto?, que generan un poco molestia y no necesariamente tienen que operarse, ¿ya? Pero cuando hay alguna rotura del menisco, como les decía hace un rato atrás, si es una rotura de tipo degenerativa en pacientes de sobre 35 o 40 años, la ESCA, que es la Sociedad Europea de Cirugía de Rodilla, tiene un protocolo muy bueno de tratamiento conservador, sin cirugía, pero va a depender también de cómo evoluciona el paciente. O sea, si el paciente hace un buen trabajo de rehabilitación, un buen trabajo de musculación y es una rotura degenerativa
no muy desplazada y que no genera síntomas mecánicos, el paciente puede rehabilitar y puede tener un buen resultado clínico. Sin embargo, si ese resultado clínico no es el adecuado, eventualmente puede terminar siendo operado. Pero eso de las fisuras probablemente se refiere a roturas que son incompletas, roturas periféricas, y que muchas veces uno las puede rehabilitar sin mayor problema, sin necesidad de operar. Pero si hay una rotura franca, eventualmente puede requerir alguna cirugía. Perfecto. Doctor, acá nos comentan, anteriormente también salió el tema con respecto a las sentadillas y qué impacto tienen en la rodilla. A ver, las sentadillas son un ejercicio que se ocupa bastante para fortalecer la musculatura en la rodilla. Yo soy, en mi práctica clínica, soy categórico con los pacientes que tienen algún tipo de síndrome patelofemoral, algún tipo de inestabilidad patelofemoral, o que tienen incluso alguna tendinitis patelar o cuadricipital, de evitar hacer sentadillas y estocadas, ¿ya? Especialmente aquellas que son más profundas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una sentadilla, cargo mi rodilla, como les decía, una sentadilla profunda puede llegar a 8 veces el peso corporal total, ¿no es cierto? Especialmente si tengo sobrepeso, es peor aún. Pero recargo con mi peso directamente. En cambio, si yo hago flexiones en banquillo o en alguna prensa, ¿no es cierto?, para hacer ejercicio de cuádriceps, yo puedo regular esa fuerza y puedo partir de cero. Puedo extender mis rodillas y flectarlas con 0 peso. Pero si yo hago sentadillas, ya cargo desde es mi peso corporal. Por lo tanto, no tengo regulación. Cuando tengo algún problema patelofemoral, para mí lo ideal es hacer algún ejercicio de banquillo, de prensa, que me permite ir regulando desde 0 a más pesos para evitar daño o dolor en la rodilla. Principalmente, como decía, patelofemoral. Perfecto. Doctor, ya para ir cerrando vamos a tomar un par de preguntas más. Catarina Net dice, ¿por qué al bajar un cerro suena o duelen las rodillas? ¿Es por la edad o porque uno dejó de hacer deporte? No necesariamente. Mira, como decía hace un rato atrás, hay gente que le suenan las articulaciones y mueven un dedo y le suena, y eso es movimiento de líquido sinovial intraarticular, porque las presiones, cuando yo muevo la articulación, hace que de repente hay algunos pacientes que crepitan las articulaciones. Pero en específico, el deportista que al bajar un cerro o al bajar una escalera siente que crepitan las rodillas, probablemente tiene alguna lesión de cartílago patelofemoral, ya sea en la rótula o en la tróclea, ¿ya? Y eso no necesariamente es por la edad, eso puede presentarse en pacientes en jóvenes, en niños, que tienen alguna disfunción patelofemoral, alguna alteración del eje, ya sea tilt patelar o subluxación, que son desplazamientos dados por el desarrollo del esqueleto durante la infancia, ¿no es cierto? Y eso en algún momento puede generar este desgaste del cartílago y la consecuente crepitación o dolor al bajar escalera o al estar mucho rato sentado o al trotar cuesta abajo. No necesariamente es por edad, digamos. Hay pacientes jóvenes que también tienen crepitación de la rodilla y pacientes que empiezan con molestias patelofemorales a los 45, 50 años. Perfecto. Y ya la última pregunta para cerrar, doctor, antes de pedirle como un resumen. Lorena Albueno dice, doctor, hace 8 meses sufro de dolores en ambas rodillas después de realizar ejercicios intensos en trotadora. Actualmente sigo con problema al doblarlas. ¿Qué podría hacer? Ya, eso es súper importante tratar de definir dónde está el dolor. Ya, si es anterior, si es lateral, si es medial, si es posterior. Como les mencionaba al principio, hay varias estructuras que pueden generar algún problema. Puedes tener algún dolor derivado de una tendinitis, por ejemplo, ya sea de los flexores, que son el bíceps femoral o los isquiotibiales. Puedes tener una tendinitis del cuadricipital. Muchas veces el usar la trotadora genera también alguna sobrecarga, ¿no es cierto? En trotadores también, lo que les mencionaba al principio, existe la fricción de la banda iliotibial, que es un dolor en la zona lateral de la rodilla,
que es la inflamación de la continuación de la fascia lata. La fascia lata es una fase que comienza en la cadera y se inserta en la tibia distal. Y en la zona lateral del fémur, en algunas personas que practican trote, se fricciona esa banda y se inflama. Y eso genera dolor, que hay que tratarlo obviamente con una buena rehabilitación, con modificación de la técnica de trote, con hielo, con antiinflamatorio, etcétera, etcétera. Pero si el dolor es constante cada vez que estás trotando, como decía hace un rato atrás también, si te está alterando tu deporte, lo más sano es que consultes y que definas qué lesión tienes. Perfecto. Doctor, y me tomo del comentario o de la pregunta de Débora González Gallardo, que dice, ¿qué tanta importancia tiene el calentamiento o estiramiento, que usted ya lo mencionó anteriormente, pero de manera de ir cerrando y tomando esta consulta, si podemos resumir 3 grandes consejos quizás para todas las personas que poco a poco están volviendo a la práctica deportiva, con el propósito obviamente de evitar posibles lesiones a la rodilla? Son hartos consejos en realidad. Hemos hablado de harto, pero... Ya dejémoslo en varios. En varios. Bueno, el peso es súper importante. Si tenemos un sobrepeso hay que hacer un trabajo inicial de menos carga. El fortalecimiento muscular también es muy importante, y no solamente alrededor de la rodilla, sino que lo que decía delante, musculatura abdominal, musculatura dorsal, de las caderas, y eso nos va a permitir mejorar nuestra postura y tener más estabilidad en nuestras articulaciones. Tercero, los implementos que yo les decía al principio tienen que ser los adecuados. Cuarto, un buen calentamiento previo y buena elongación hay que elegir un par de ejercicios específicos, obviamente, porque cuando yo voy a jugar a la pelota no voy a estar media hora haciendo un calentamiento y una elongación. Tengo que elegir usar los 3 minutos antes del partido, 5 minutos antes del partido, algunos ejercicios específicos que nos permitan elongar los grupos musculares que más vamos a ocupar. Y el otro consejo importante que no lo mencioné delante, que es un adecuado enfriamiento progresivo posterior a la práctica del deporte. El terminar de jugar y sacarme la camiseta y ponerme una seca no es suficiente. Tengo que hacer ojalá un trote suave, ¿no es cierto? Otro minuto de elongación más que nos permita mantener el grado de movilidad de nuestras articulaciones. Ir bajando de a poco las revoluciones. Ir bajando la intensidad de a poco para poder evitar lesiones también. Esos serían como los grandes consejos que podemos dar para la práctica deportiva.